Viernes a las 8:45, es un gusto estar con ustedes para conversar sobre los hechos más importantes que han ocurrido a lo largo de la semana. Tina Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Trujillo, bienvenido de vuelta. Buenas noches, ya falta menos para el mes más bonito del año. Ahora como sí aquí la Navidad cada año empieza antes. Yo soy con el descanso reparador y Pedro tiene una fijación con las fechas. ¿Verdad? Ahora sí digo yo que es el mes más bonito del año. Pero muy bien. Un día donde cuesta sonreír, chicos. Si hoy es un día en que nos cuesta sonreír a todos, es un día después de que se ha producido una terrible matanza a la altura del kilómetro 170 de la ruta interamericana. Usted ya sabe que representantes de los 48 cantones de Totonicapán, probablemente la organización comunitaria más sólida, más fuerte y más añeja de nuestro país, ha salido el día jueves a protestar, interrumpiendo el paso, bloqueando el paso de la ruta interamericana en diferentes puntos para protestar en contra de la reforma constitucional, de los precios de energía eléctrica en los departamentos del país, y protestaba también por la reforma magisterial. Parte de esa protesta terminó de manera terrible a balazos, pedradas, palos y machetes. Hay por lo menos 6 personas muertas, hay 34 heridos, de los cuales algunos se encuentran en estado de gravedad. Hay 6 soldados que han sido reportados, o 7 soldados que han sido reportados como heridos con machetes y también con palos. Hay imágenes también de militares que participaban en este operativo disparando en contra de las personas. Las primeras noticias que se tienen es que la principal cantidad de muertes provendría de balas de los soldados, pero todavía hace falta un informe concreto de balística, una investigación, peritajes en la zona, y que el Ministerio Público y otra institución más, el Procurador de Derechos Humanos, entreguen un informe al respecto. Lo primero que se puede decir es que esto polariza inmensamente la discusión en nuestro país. Por supuesto, la protesta social de nuevo sale a convertirse en un tema fundamental en Guatemala y las posiciones se van hacia los dos extremos. ¿Quién arranca? Y que va a ser difícil determinar qué pasó, bueno, cómo comenzó la parte violenta de la protesta y cómo se desarrolló también. Sobre todo a mí me llamó mucho la atención que se estaban velando los cadáveres en la tarde y desde la mañana del día de hoy. Y yo me preguntaba qué horas, en qué momento el INASIF pudo revisar esos cuerpos, porque para tener una idea clara de cuáles son las balas que cayeron sobre ellos. A mí me llamó la atención esa versión no oficial, pero que no ha sido desmentida por el gobierno, cuando dicen que ya habían negociado aquí en la capital los representantes de los cantones. Ya el gobierno había accedido que se retiraran los policías y los soldados en los bloqueos. Ya iban de regreso y se produce el enfrentamiento en una escena donde esa versión dice que un guardia de un camión cargado con cemento dispara su escopeta. Sabemos que hay heridos por perdigones. Entendemos que entre los muertos podría haber 12, presuntamente. Una escopeta calibre 12. Y esa misma versión dice que el guardia corre a la milpa y el piloto del camión también. No están identificados. Y luego hay una versión del gobierno esta tarde reconociendo que al menos 6 soldados dispararon al aire. ¿Qué podemos suponer de lo poco que tenemos hasta ahora y que todavía está totalmente sujeto a una investigación balística de los heridos, de los cuerpos y de los testigos? Pero lo que yo veo acá es que ahí se armó una escaramuza, aparentemente porque un civil, quizás ya exasperado porque tenía 10 horas de estar en ese bloqueo y necesitaba pasar su camión, dispara. Supongamos que fue así. Vienen los vecinos, o mejor dicho, los pobladores, se encienden porque ven a sus compañeros heridos, quizás algunos muertos, y empiezan a tirar palos, piedras, y empiezan a dar con machetes. Y blandan sus machetes. Y los soldados que tienen armas disparan. Eso deben aclararlo, y es una pura hipótesis a partir de juntar pedacitos. Pero en todo caso, señores, eso no es una matanza del ejército, aunque hayan sido soldados los que dispararon. No es una matanza del ejército, pero es un operativo inmensamente fallido de parte de las fuerzas de seguridad. Sí, pero por un lado, pero no es
yo miro con mucha preocupación que es la ocasión perfecta para decir, ya vieron, es un gobierno militar, son militares los que dirigieron ese operativo y están matando campesinos indígenas. Y por otro lado, ya termino, por otro lado, tampoco son campesinos terroristas que salieron a emboscar a los soldados. No se puede usar el término emboscada. Mire, ahí normalmente lo que se debería de exigir a los gobiernos es que en toda manifestación haya grabaciones. Todas las policías llevan grabaciones para dilucidar estos problemas y estas grabaciones ayudan mucho. Filman sus operativos. No, es obligatorio en los operativos, en todos los operativos es obligatorio, incluso en la muerte de Osama Bin Laden había una grabación, o sea, hay una grabación que es exigible a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado precisamente para legitimar sus acciones. Lo segundo es que se nos olvidan algunas cosas. Vamos a ver, ahí se quemó un camión del ejército, que no lo quemó el ejército, y se quemó el camión del cemento, que no lo quemó el conductor del camión. Si partimos de la hipótesis inicial de que este señor de la empresa de seguridad dispara su arma, hay dos vías de investigación. La primera es que el señor, como creo que alguno de ustedes ha dicho, harto de estar 10 horas, dispara el arma. La segunda es que el señor dispara el arma porque se ve agredido. Pero es que pareciera que el disparo del arma lo hace por gusto. No sabemos cómo lo hizo. Lo pudo hacer por gusto y cansancio, vamos a decir, por cansancio y desesperación sin justificación, pero lo pudo hacer porque le estaban metiendo fuego al camión, seamos honestos. Entonces no se sabe. Y luego, cuando uno dispara, obviamente el ejército seguro que ha disparado, pero lo que habrá que ver es si había más armas, porque pareciera que ahí nadie llevaba armas. El ministro de Gobernación dice, las fuerzas no llevaban armas, y la llevaban. Los manifestantes son pacíficos, pero están obstruyendo una vía que ya la Corte de Constitucionalidad en 2 o 3 ocasiones han parado y siguen obstruyendo las vías. Y hay un derecho de paso que no te lo pueden impedir. Eso no justifica el uso de armas. Cuidado, no lo justifica. Pero estamos hablando ante ilegales, no le llamemos campesinos pacíficos, discúlpenme, ilegales que están ejerciendo un ilegal ejercicio de un derecho frente a los que quieren pasar y se mezcla en un confuso hecho que lamentablemente tiene estos resultados, pero hay muchos ingredientes más. Yo quiero poner 2 ingredientes. Uno, por un lado, y es que hemos visto disturbios, y creo que el domingo vamos a hablar más de eso, ¿verdad, Paola? Bueno, hemos visto muchos disturbios que son violentos, donde los campesinos llevan, pues no armas que se disparan, pero donde sí llevan palos, donde sí usan, los campesinos o los manifestantes, los protestantes, llevan piedras, eventualmente llevan machetes, y yo recuerdo en el caso de Varillas, cómo había soldados que tenían prácticamente la cabeza abierta. Y se podrían haber muerto, como también se pudo haber muerto el compañero Luis Soto, un periodista que le abrieron la cabeza con una piedra. Los estudiantes de las normales. Entonces, sí, voy a ser exagerada, pero está el propio ministro que le tiraron 2 veces piedras. Exactamente. O sea, le pudieron causar una herida peor. Entonces, hay un clima de violencia, de confrontación en este tipo de acciones que se ha venido macerando durante meses. Y que cuando estalla ayer en la muerte de 6 personas, yo con pena vi que había personas que realmente parecían excitadas, como en una Navidad anticipada de que ahora sí le pueden decir gobierno genocida, gorila, militar, etcétera, y revivir como que esto fuera 1982. Sí, yo veo francamente de los 2 lados. Veo una animosidad enorme y unas grandes ganas de salir a decir estos son terroristas por un lado, cuando señores tampoco son terroristas y la protesta social es legítima, es válida. Pedro tiene razón en el sentido en que no debe conculcar derechos de otras personas, pero no puede oponerse armas a un grupo de personas que ocupan una carretera. Tiene que haber procedimientos racionales. En una democracia tienen que existir esos procedimientos. Y por otro lado, yo había dicho, voy a decir 2 cosas. Muy bien. La primera y la segunda es que hoy en la mañana yo hablé por teléfono con Enrique Godoy después de su programa, que él había tenido ahí todo el ministro, procuradora, había una serie de personas ahí. Y también Enrique me decía, mire, ahí estamos viendo que los campesinos han protestado de diferentes maneras y no se les atiende. Y hay una insatisfacción muy grande en el país, en ese pedazo del país que, si ustedes se recuerdan, la semana pasada vimos que ellos pertenecen a esa Guatemala pacífica donde no hay muertes violentas. Toto es muy pacífico, los índices violentos son bajísimos, pero hacia afuera Toto ha protagonizado. ¿Pero ustedes han visto las razones de la protesta? Sí, las 3 razones. La reforma magisterial desde hace 4 meses se consensuó.
Entonces, es que aquí no, cualquier decisión que te tome se sigue protestando. Segundo, Reformas constitucionales. las reformas constitucionales, si todo el que está en contra, y hay muchos en contra, se manifestara, tapamos todo. Es decir, es que aquí no es una manifestación por reivindicaciones Es un combo de protestas. corte indígena. Sí, pero es un combo de protestas que no es manera de hacerlo, bloquear por sistema cada vez que Claro, se quiere. claro, Es que, pero- entonces, cualquier decisión y cualquier grupo que quiera la nueva reforma Bueno, Pedro, pero a constitucional esa, bloquea a esa todo. realidad te enfrentaste en este país. Eso es lo cierto. Y Bueno, lo que y tiene hay que una existir aquí... tremenda insatisfacción que Y sirve no hay un para sistema. ponerle mecha a esa pólvora. Somos un polvorín. Miren. Cualquier cosa nos estalla. A ver, vamos a un punto. No pareciera haber un sistema de diálogo, que lo hay, no pareciera haber un sistema de diálogo eficiente Pero señores, que estos logre señores dialogaron que con el logre- presidente ayer y entonces qué otra cosa disolvieron. se Vamos a puede ver. hacer. Y había- Señores, mira, ¿qué Juan otra Luis, cosa entonces Vamos se a puede ver, hacer? cuando un grupo, Cuando yo te voy a ustedes decir me el dicen, diálogo, ¿cómo lo veo yo? cuando un ustedes me grupo- dicen que no se puede dialogar, entonces la Ok, única yo opción te que voy a queda decir es la cómo lo violencia, veo. la confrontación. No. Cuando un grupo Pero- cierra un cruce porque le da la gana en su derecho de manifestación, hay una forma de diálogo, que es llegar y decirle, mire, ustedes están cometiendo una ilegalidad, partamos de ahí. Hay dos opciones, la A se van, la B ocupen solo la mitad de la carretera y dejen pasar, y la C lo disolvemos. ¿Qué diálogo pretende? Dialogar con gente manteniendo el ilícito supone consentir un ilícito para el que no puede pasar. Pero con lo que tú estás diciendo a mí me parece suficiente. Es que eso es lo que había que Digamos, hacer. dialogar para correr el bloqueo Eso o es. para utilizar Bueno, solo pero la eso lo mitad hicieron, pues, o estuvieron conseguir por algo. horas. Juan Luis sí había ayer, Miguel Ángel Balcázar estaba dialogando con la gente. ¿En la capital o en Huehuetenango? No, en Totonicapán. No sé exactamente en qué lugar, pero él estaba ahí dialogando con la gente. Y lo que pasa es que hubo varias trifulcas en diferentes momentos. Y el presidente, de hecho, acepta reunirse con los representantes de los 48 cantones después de una de estas trifulcas, de la primera a mediodía. Dina, yo quiero retomar un poco tu punto, porque estabas hablando de Totonicapán. Es pacífico al interno y es bastante beligerante hacia afuera. Recapitulemos las iniciativas a las que se ha opuesto rápidamente. Se opuso al Yusi Yusi, de Arzú, al IVA a de la ley de Portillo, agua. a la ley de agua de Berchey. Al reavalúo que promovió Vinicio Cerezo. Hay muchas de sus posiciones son inmensamente conservadoras, incluso Así que es, coinciden con así la es. posición más conservadora dentro del CACIF. Por ejemplo, en este Por caso ir diferentes contra razones. por diferentes razones, pero coinciden contra la reforma constitucional. Ellos, los dos están en contra. O, por ejemplo, contra el incremento del pago del IUSI, que es el impuesto único sobre inmuebles, que se suponía, eso venía de los acuerdos de paz, y se suponía que esa iba a ser la forma más justa, progresiva de grabarnos a todos. Quien tenga más propiedad, más valiosa propiedad, paga más por ella que el resto. Yo recuerdo claramente una conversación con un gran terrateniente, de los grandes terratenientes en el momento en que se produce esa manifestación en contra del Yusi, donde él estaba feliz, porque ellos en ese momento no podían salir a oponerse a eso. Los Y señores de Totonicapán les hicieron el favor. trabajo. ¿Tú Así sabes es. lo que se Yo lo que debería de recuerdo hacer claro una vez? para la ley de agua de Berchey. Y deberíamos de Que retar a los quemaron- medios de comunicación y a nosotros mismos. Cuando haya una de esas manifestaciones, antes de que estalle este nivel, yo sugeriría que se pregunte a la gente qué hace allí. Vamos a la pausa. A ver cuánta gente sabe qué hace Vamos allí. a la pausa y volvamos con esta discusión. Ya venimos. Estamos presentando a las